días a todos. La verdad que es un placer poder estar con ustedes, aún de forma virtual, ¿verdad? Yo por lo menos será que soy de la vieja guardia, me gusta más el contacto, el estar todos juntos, pero si no se puede en estos momentos, pues por lo menos poder vernos aquí y poder compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor también por esta oportunidad y oramos por los hermanos, por la familia de Marta, por cada uno de ustedes, para que el Señor pues les bendiga, el Señor traiga paz a cada uno de los corazones, ¿verdad? Y que Él nos ayude. Ayer cuando Gregorio me lo decía, le mandé la primera parte del versículo 15 del Salmo 31, que dice: en tu mano están mis tiempos. Y es que nuestros tiempos, nuestra vida está en las manos del Señor. El Señor sabe los tiempos, el Señor sabe los momentos y Él ha preparado este momento incluso para nosotros, ¿verdad? Y con todo esto que está pasando, a veces uno puede sentirse incluso hasta desanimado, pero bueno, el ánimo viene del Señor, las fuerzas vienen del Señor. Y otro de los salmos, no quiero hablar de esto, pero sí, para comenzar, quería decirlo, otro de los salmos dice el Salmo 16, versículo 8, dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es uno de los salmos que a mí personalmente me encanta, y es que pase lo que pase, venga la situación que venga, al Señor hemos puesto siempre, siempre, siempre delante de nosotros. Dice: porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. No nos conmoverán, no nos moverán porque nosotros seamos fuertes. No, no nos van a mover porque nuestra roca es Cristo y estamos cimentados en Él. Así que, hermanos, mucho ánimo para cada uno de ustedes, que el Señor pues les bendiga. Estamos orando los unos por los otros, les ayude, les cuide, les fortalezca, y que el Señor en este día también pues pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Saludos de Lidia, de Hanna también, y qué bueno verles ahí a todos. Si me permiten, me gustaría tener una pequeña oración para comenzar y ya pues también nos metemos en materia. Señor, quiero alabarte, quiero darte gracias por esta oportunidad y por tener el privilegio de poder estar con mis hermanos de la cuesta. Señor, pido para ellos las más ricas bendiciones de tu parte. Señor, pido que los ayudes, que los guardes, que los bendigas. Señor, gracias porque ellos son como la niña de tus ojos. Bendícelos de una manera especial, Señor. Ayúdalos también en medio de esta situación por la que el mundo está pasando. Un hermano decía también antes, Señor, lo veíamos casi de cara afuera, pero también ahora dentro de la iglesia. Pedimos por la familia de Marta, que los bendigas a todos ellos, que los cuide, sobre todo a la niña también, por lo que contaba, Señor, a los suegros, al esposo, y que los ayudes de una manera especial, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar centrados también en ti, a honrarte, a obedecerte y a alabarte como tú mereces. Bendito sea, Señor, te lo pido y te lo agradezco con acción de gracias en el nombre y por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén. Hay una antigua canción, yo sé que hay, las veces que he estado en la iglesia, sé que hay buenos músicos y buenos cantantes, y hoy quiero comenzar el mensaje con una canción y quiero terminarlo con otra canción, pero estén tranquilos, yo no voy a cantar. Si yo soy de los que canto, pues puede llover y entonces pueden estar tranquilos, yo no voy a cantar, pero había una canción antigua, muy antigua, que la hizo famoso, se escribió originalmente en inglés y la hizo famoso un tal Frank Sinatra. Si hay niños ahí que no se asusten, no es ningún virus ese de Frank Sinatra, no. Y luego esa canción en español la han cantado muchos, traducida, y entre otros un tal Julio Iglesias. No sé si saben ya a qué canción me refiero, una muy famosa. Es esa canción que se titulaba My Way, ¿verdad? A mi manera. Y esa canción decía en alguna de sus estrofas: viví, siempre viví, y ha sido así mi vida entera. Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera. Dice: yo siempre quise más, un poco más, y como fuera. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Y la última de las frases de la canción dice: dejé, sé que dejé por donde fui el alma entera. Errores cometí, pero al final pagué la cuenta. Y si me equivoqué, decía la canción, fue a mi manera. ¿Cuántas veces, como cristianos también, hemos querido incluso vivir nuestra propia vida cristiana
a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hemos querido conseguir las cosas por nuestras propias fuerzas. Yo he intentado y he querido conseguir las cosas por las propias fuerzas de uno. A veces le pedí uno al Señor que abriera una puerta y si el Señor la cerraba, ¿sabes qué intentaba hacer yo? Quería romper la ventana o intentar entrar por la ventana. Pero uno con el paso del tiempo se ha dado cuenta que lo mejor es poner toda nuestra vida, poner toda nuestra fuerza, poner todo lo que somos en las manos del Señor. Pedro fue uno de los discípulos que en un momento dado, él quiso seguir al Señor, pero quiso seguirle a su manera y no a la manera de Dios. Y si yo tuviera que titular de alguna manera este mensaje en esta mañana, sería eso, viviendo no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y quiero ver con ustedes un pasaje muy conocido que seguramente hemos leído muchas veces, se habrá predicado también muchas veces acerca de ello, pero como siempre yo espero que la palabra del Señor pues pueda ser fresca en este día para cada uno de nosotros. Está en Lucas capítulo 22 y es el pasaje que nos habla cuando Pedro negó al Señor. Y de la vida de Pedro yo quiero ver en esta mañana dos aspectos. Por un lado, cómo Pedro llegó tan bajo, cómo cayó tan bajo, y luego vamos a ver también su arrepentimiento, qué fue lo que le motivó y le llevó a arrepentirse. Pero vamos a leer el pasaje. Lucas 22, a partir del verso 54, dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es un pasaje sumamente conocido, este pasaje que tenemos aquí. Yo espero que la palabra del Señor, como decía antes, pueda ser de ánimo, de aliento, de reto para cada una de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que llevó? ¿Cuál fue la causa del pecado de Pedro? ¿Qué le condujo a llegar tan bajo como él llegó? Vemos a Pedro que ya había comenzado mal, porque dice el verso 54. Y prendiéndole, habían cogido al Señor, lo habían prendido, dice, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y hay una frase interesante ahí, dice ahora, y Pedro le seguía de lejos. En palabras de la canción de Frank Sinatra o de Julio Iglesias o de tantos otros que la han cantado, Pedro decide seguir al Señor en estos momentos de lejos, a su manera, y no a la manera de Dios. Cuando momentos antes Pedro era de esos personajes que le había dicho al Señor en este mismo capítulo 22, en los versículos 33 y 34, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Miren, yo soy fan del apóstol Pedro. Me encanta Pedro. Me encanta porque, ¿saben qué? Pedro era grande para lo bueno, pero Pedro también metía la pata que vamos. Y me gusta Pedro porque yo me identifico con él en que meto la pata de una manera tremenda, de que cometo errores y cometo fallos de una manera tremenda. Entonces me gusta que esto haya quedado escrito en la palabra del Señor para ayudarnos, para animarnos a cada uno de nosotros a seguir adelante. Pero Pedro era de esos personajes que decía, no Señor, aunque todos te abandonen, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar al pie del cañón. Como yo, ninguno. Yo soy el número 1. Y el Señor le dice, Pedro, tranquilo, tranquilo.
dice, hoy mismo el gallo cantará, no cantará antes que tú me niegues 3 veces. Y yo me imagino a Pedro, ¿yo? ¿Cómo te voy a negar yo? Te negarán los demás. Pero yo no. Pedro comenzó mal porque decide seguir al Señor de lejos. Por un lado, Pedro pensaba con este método satisfacía su conciencia, porque al fin y al cabo estaba siguiendo al Señor. Cuando habían apresado al Señor, el resto le habían dejado solo, pero Pedro por lo menos le estaba siguiendo, satisfacía su conciencia a la misma vez que salvaba su reputación. O sea, nadie podía decirle nada, porque aunque de lejos, Pedro estaba siguiendo al Señor. ¿Cuántas veces? Muchas veces yo el primero, hemos podido seguir al Señor de lejos, a nuestra manera. Y el Señor quiere que nos acerquemos completamente a Él. Y mi pregunta para ti en estos momentos y para mí es, ¿realmente hay esa relación estrecha de cada uno de nosotros con el Señor? ¿Le conocemos completamente? Seguro que si preguntamos, ¿es Dios lo más importante para nosotros? Seguro que todos vamos a decir que sí. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es luego la realidad. ¿Es Dios lo más importante en los momentos buenos y en los momentos difíciles? Cuando la cosa parece que va bien y cuando la cosa pues parece que no va tan bien. Decía el versículo del Salmo 16:8, al Señor he puesto siempre, siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y no nos moverán, no por nosotros, no nos moverán porque estamos en el Señor. Y si estamos en el Señor, tenemos que estar confiados, tranquilos en que Dios sabe qué es lo mejor. A nosotros se nos escapan muchas cosas. Yo no sé si algunos de ustedes son como yo, pero a mí, yo soy de las personas que si puedo, me gustaría poder controlar muchas cosas, pero lo mejor no es yo poder controlar las cosas. Lo mejor es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas y nuestras vidas están en sus manos. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Dice Primera de Juan 2 a partir del versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Como dice Juan ahí, si guardamos sus mandamientos. La idea es si le obedecemos. El que dice, qué interesante como lo dice Juan ahí en Primera de Juan 2, ahora el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en el local de la iglesia y entrara por las puertas de la iglesia, no sé, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, cualquier otro famoso, ¿verdad que sabríamos quién es él? A lo mejor nunca lo hemos visto en persona, pero sabemos quiénes son, porque los medios de comunicación nos han bombardeado y sabemos quiénes son. Pero realmente no lo conocemos, dice ahí la palabra del Señor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La idea es, si yo digo que soy cristiano, yo debo vivir como un cristiano. Yo debo pensar como un cristiano. Yo debo actuar como un cristiano. Aún en momentos de dificultad, aún en momentos de pruebas. Y cuando uno no pueda más, Señor, yo te lo entrego a ti. Mi vida está en tus manos. Mi familia está en tus manos. Mi iglesia está en tus manos. Este mundo está en tus manos. ¿Por qué? Porque las mejores manos son las manos de Dios. Pero Pedro, vemos que él comenzó mal, siguió peor, dice ahí ahora en el versículo 55, donde estábamos de Lucas 22, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro ahora se ha sentado
con los enemigos del Señor. Podemos decir que Pedro estaba jugando, coqueteando con el pecado. Y cuando uno se mete en ese mundo, qué terrible salir de ahí sin ningún tipo de herida. Había un dicho que dice ¿qué le hace al tigre cuando está lleno de manchas? Una mancha más. ¿O qué le hace al cristiano? Un pecado más. Por lo tanto, vemos que Pedro, ¿saben por qué se había reunido ahora con los enemigos del Señor, con aquellos que habían apresado al Señor? Porque Pedro decidió seguir al Señor a su manera y no a la manera de Dios, de lejos. Y cuando uno se mete en ese mundillo, empieza mal, sigue peor, ¿y cómo termina? Pues como terminó Pedro. Dice versículos 56 y 57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. La idea es, esta mujer ve a Pedro allí entre ellos y dice, este hombre tiene algo diferente, este es de los de Jesús. Y este podía haber sido el momento para que Pedro se levantara, confesara y dijera, sí, yo soy seguidor de Cristo, de ese que ustedes han cogido ahora mismo. Pero ¿qué dice Pedro en el versículo 57? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro, ¿saben qué? Pedro llevaba ya 3 años con el Señor. Y durante esos 3 años, Pedro había visto tremenda cantidad de milagros que el Señor había hecho. Pedro había visto cómo el Señor fue capaz de resucitar muertos, de curar ciegos, de sanar paralíticos, de levantar muertos. Pedro fue capaz de ver cómo el Señor alimentó en una ocasión a una multitud de más de 4.000 personas y en otra ocasión a otra multitud de más de 5.000 personas. Pues después de todo lo que había visto Pedro, dice su palabra ahí, que cuando le preguntan, ¿tú eres de los de Jesús? Él dice, lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y hay un detalle interesante en el pasaje paralelo que nos habla de esto en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 dice el verso 68. Ahí en Marcos 14, 68, el pasaje paralelo, dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Interesante. Pedro ha negado esta primera vez al Señor. ¿Y qué pasa? El gallo canta. Pero Pedro no le puso importancia al canto del gallo esta primera vez. O sea, Pedro siguió con su vida, siguió al Señor de lejos. Después de cantar el gallo, Pedro podría haber abierto sus ojos y mirar al cielo. No, pero él decide seguir con sus vidas. ¿Cuántas veces, cuántas advertencias nos da el Señor? ¿Cuántas veces habla cada uno de nuestros corazones? Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? Vemos como Pedro también, cuando todos los demás apóstoles se fueron y dejaron solo al Señor cuando lo habían apresado, Pedro no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. La elección de Pedro era difícil. Volverse atrás como el resto de los discípulos era adquirir una actitud de cobardía. Pero como estaba el panorama, salir de nuevo a luchar por Jesús era poco menos que suicida. Entonces, ¿qué decide hacer Pedro? Y lo ponemos entre comillas, decide un buen término medio, que podría ser un mal término medio. Ni frío ni caliente. Decide seguir al Señor, pero ¿cómo? De lejos, dice ahí el pasaje. En palabras de la canción, cantada por tantos, entre otros por Frank Sinatra, por Julio Iglesias, a mi manera. ¿Cuántas veces yo me he visto reflejado en este pasaje? ¿Cuántas veces he querido seguir al Señor a mi manera? Y ha sido un fracaso tras otro. Hasta que uno no entiende realmente que lo que uno tiene que hacer es reconocer que se lo debemos todo al Señor y decirle, Señor, yo no voy a seguir viviendo más a mi manera. Yo no voy a seguir viviendo más como yo quiera. Yo quiero vivir para ti, para que tu nombre sea honrado, para que tu nombre sea honrado en todo momento y en toda situación, en mi vida, con mi familia, en la iglesia,
con mis compañeros de trabajo, en cualquier situación donde estamos. Dios está buscando, dice su palabra, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que decidan, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, yo voy a seguir amándote. Yo voy a seguir sirviéndote, yo voy a seguir obedeciéndote. Pero vemos a Pedro también que en cierta manera Pedro lo hacía a su manera. Seguramente su orgullo, su autosuficiencia se habían apoderado de él. Eso de cuántas veces yo valgo, yo puedo, yo soy. Queridos hermanos, sin Dios, ninguno de nosotros valemos nada. Sin Dios, ninguno de nosotros podemos nada. Sin Dios, ninguno de nosotros realmente somos nada. Si tenemos, si somos, si valemos algo, no es por nosotros. Es por pura gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios a favor de cada una de nuestras vidas. Pedro pensaba que su criterio era el más seguro, que sus cálculos eran exactos y su opinión verdadera. Pero ese era el criterio de Jesús, los cálculos de Jesús, la opinión de Jesús. Pedro había equivocado sus prioridades. De este modo, el problema que Pedro tenía era doble. Por un lado, se encerraba en su propia debilidad y por otro lado, se estaba alejando de la seguridad que solo le daba el Señor. La seguridad que nosotros tenemos no está en ninguno de nosotros, está en el Señor. Como decía ese salmo que leímos al principio, 16:8, al Señor he puesto siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido porque estamos en el Señor. Y si estamos en el Señor, yo no sé si recuerdan, ya casi todos somos más o menos de una generación, ¿recuerdan la propaganda esa de pequeño del primo de Zumosol? ¿Recuerdan esa propaganda? Cuando se metían con el muchacho, dice, pero él estaba con el primo de Zumosol, que era un 2x4 de eso. La idea es, nosotros estamos en las manos del Señor. Por usar este mal ejemplo, el Señor es nuestro primo de Zumosol. El Señor es el que está a nuestro lado. Y si el Señor está a nuestro lado, no tenemos por qué temer. Por lo tanto, cuidado también cuando le hagamos promesas al Señor, que todos, desde el momento que creímos, ¿saben qué? Le hicimos promesas al Señor. Desde el momento que creímos, le dijimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5 dice, a partir del verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces, cuántas promesas habremos hecho? Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero obedecerte, pero ¿sabes qué? A veces prometemos en base a nuestra fuerza, en base a nuestra razón, en base a nuestros sentimientos. Por lo tanto, si fracasamos, decimos, bueno, soy débil, soy humano, me equivoqué, no lo sabía, y podemos caer en el mayor ridículo ante Dios. Si hemos hecho promesas al Señor, es Señor, ayúdame, ayúdame a honrarte. Mi vida te la debo a ti, mis pensamientos te lo debo a ti, lo que soy te lo debo a ti. Deberíamos preguntarnos en estos momentos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Estamos viviendo cerca del Señor
o tratamos de buscar y ponemos otra vez entre comillas un buen término medio, que sería un mal término medio. Le seguimos, pero le seguimos a nuestra manera y no a la manera del Señor. Ese fue el pecado de Pedro. Comenzó mal, siguió peor, terminó fatal. ¿Por qué? Porque decidió seguir al Señor a su manera. Ahora vamos a ver cómo fue su arrepentimiento, su restauración, qué fue lo que condujo a Pedro a arrepentirse. Lo podemos dividir rápidamente en tres aspectos, ahí donde estamos en Lucas capítulo 22. Dice el versículo 60, en primer lugar, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ya Pedro ha negado al Señor 1, 2, 3 veces. Ahora niega al Señor y dice que el gallo cantó. Otra vez en el pasaje paralelo de Marcos 14 dice en el versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. No lo conozco. Después de 3 veces él negó al Señor y en la última incluso estaba maldiciendo, yo no sé de qué me habla. Yo no conozco a ese hombre. Y dice que el gallo cantó. Cuando el gallo canta, eso hace despertar el letargo, el sueño que tenía Pedro encima. ¿Por qué? Porque Pedro había decidido seguir al Señor como a su manera. Decidió seguir al Señor de lejos y no a la manera del Señor. En segundo lugar, dice el versículo 61 de Lucas 22, donde estamos, dice la segunda parte, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Cuando Pedro ha negado estas 3 veces al Señor, ahora se acuerda de lo que el Señor le había dicho. O sea, Pedro volvió en sí. Yo creo que eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer y pensar, volver en sí, hacer de vez en cuando un autoexamen de nuestra vida y pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos actuando y volver en sí. Y en tercer lugar, aquí en el versículo 61, la primera parte dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Imagínate la escena conmigo por un momento. Pedro había decidido seguir al Señor de lejos, pero estaba ahí a cierta distancia. El Señor le había escuchado como Pedro había negado 1, 2, 3 veces. Pues después de negar estas 3 veces, Pedro se acuerda de la palabra del Señor, cantó el gallo y dice ahora, el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínate la escena. El Señor hace así y mira para Pedro. Y la mirada de Pedro se vuelve a la mirada del Señor. Esa mirada del Señor a Pedro, llena de amor, llena de cariño, llena de ternura, causó tal tremendo impacto en la vida de Pedro que dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Yo no sé cuándo fue la última vez que lloraste por tus propios pecados, que lloraste por los pecados de tu iglesia, de tu familia. Yo no sé cuándo fue la última vez, seguro que todos tenemos conocidos, contactos, que a lo mejor comenzaron con nosotros en el Señor, amigos, y con el tiempo se apartaron del Señor. ¿Hemos derramado nuestro corazón delante del Señor por ellos? Pedro dice que después de negar al Señor, él lloró amargamente. La idea es como un niño que no tenía consuelo. ¿Por qué? Porque él se había acordado en esos momentos, se había dado cuenta que había negado al Señor. Como alguien dijo, todo buen arrepentimiento debe comenzar con un recuerdo. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Recordar dónde estamos hoy día y que si estamos donde estamos es por la gracia, la misericordia
y el favor de Dios. No es porque ninguno de nosotros merezcamos nada del Señor. ¿Sabes qué es lo que nosotros merecíamos del Señor? El juicio eterno. Pero Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros. Nos ama aún a pesar de quiénes somos nosotros. Hay un pasaje, una iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor habla a las 7 iglesias famosas del Apocalipsis, iglesias reales. La primera de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, y déjame ponerte un poco en situación, en contexto. A esta iglesia de Éfeso, normalmente 35, 40 años atrás, el apóstol Pablo les escribió una maravillosa carta que habla maravillas de esa iglesia. Tenemos la carta a los Efesios que Pablo les escribió. Pues miren, han pasado unos 35, 40 años cuando Juan, en este caso, que está exiliado en la isla de Patmos, vuelve a escribirle a esta iglesia y le dice a esta iglesia en Apocalipsis 2, a partir del versículo 4, pero tengo contra ti, el Señor le dice a esta iglesia, que le dice, tengo contra ti el qué, que has dejado tu primer amor. Lo que tengo contra ti es que te has olvidado del momento en que tú me conociste. Hagamos un poco de memoria cuando conocimos al Señor, cómo queríamos comernos el mundo. Yo no sé cuántos años hace que conociste al Señor. Si todos los que estamos aquí le hemos conocido, y si no le has conocido, te invito a que conozcas al Señor, que queríamos comernos el mundo. Pero pasa el tiempo y a lo mejor es como el ejemplo de un matrimonio. El amor se va enfriando cuando no debe ser así. El Señor le dice a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La idea es, usando el ejemplo de cuando nos enamoramos, ¿te acuerdas cuando te enamoraste de tu esposo, de tu esposa, y te sentías como esas mariposillas en el estómago? Eran esos momentos tan únicos, tan especiales que no se podían expresar, momentos únicos, inolvidables. Pues llevado al plano espiritual, el Señor le está diciendo a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora le dice en el 5, recuerda, por tanto, de donde has caído y qué, y arrepiéntete. La idea es, haz un giro de 180 grados. Si estabas yendo camino a un lado, ese no es el camino, vuelve al otro lado. La idea es, vuélvete a enamorar del Señor. Si han habido cosas que nos han apartado, nos han distanciado del Señor, vuélvete a enamorar del Señor. Estoy terminando ya. Hay una antigua tradición judía que cuenta que después de Pedro haber negado al Señor esas 3 veces, dice que cada mañana cuando Pedro se despertaba y oía cantar un gallo, dice que de sus ojos corrían copiosas lágrimas hasta que le llegaron a formar surcos en las mejillas, recordando aquel momento cuando Pedro había negado al Señor. Y Pedro había sido de esos discípulos que había dicho, Señor, yo te seguiré, yo voy a estar ahí. Pero no, le negó, le falló. Pero Pedro se arrepintió. Él tuvo que llorar amargamente. Yo no sé cómo está tu vida en este día. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Sea lo que sea, es momento que cada uno de nosotros volvamos a acercarnos al Señor, porque un día nos vamos a tener que presentar ante el Señor. Y cuando tengamos que presentarnos al Señor, ¿qué le vamos a contar de nuestra vida? ¿Qué le vamos a decir del tiempo que vivimos aquí en la tierra? Que estábamos muy ocupados con muchas cosas. ¿Qué cosas decidimos hacer por y para la gloria del Señor? Yo no sé si estamos viviendo, si está viviendo a tu manera o a la manera del Señor. Así comenzábamos con esa canción y dije que iba a terminar con otra canción. Esta es una canción cristiana de un grupo argentino muy antiguo, todavía si quieren lo pueden buscar en YouTube.
Se oye hasta un poco raro, es antiguo, se verá, pero es una canción muy bonita. Es un trío argentino que se llamaba el Trío Mar de Plata. Y ellos tienen una canción que se titula Mi Tiempo, dice esa canción. Y la canción dice en algunas estrofas: tengo miedo que él me llame sin tener en mis archivos algo digno que contar de mi destino. Tengo miedo por el tiempo que tirano ha transcurrido, que él me llame en la mitad del recorrido. No me basta lo ganado, ni me importa lo perdido. Me atormenta todo aquello no vivido. Sigue diciendo la canción, dice: desde mi ventana ya miraba el tiempo cuando niño, parecía que él estaba detenido. Fui creciendo, pero entonces no jugaba el tiempo ya conmigo, se alejaba poco a poco decidido. Y hoy, adulto, en la vorágine de cosas lo percibo, porque corre, corre, corre como enloquecido ese tiempo. Temo que en una mañana, sin haber envejecido, una voz me diga: tu tiempo se ha ido. Y la canción vuelve a repetir una y otra vez: tengo miedo que él me llame sin tener en mis archivos algo digno que contar de mi destino. Si el Señor decidiera llamarnos en este momento a cada uno de nosotros, ¿qué puede llamarnos? Porque nuestros tiempos están en las manos del Señor. ¿Hay algo digno de contar de nuestro destino, de nuestro paso por la tierra? Termino con ese salmo del comienzo, Salmo 16:8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Querido hermano, querida hermana, quiero animarte en este día a que pongas tu confianza, tu esperanza en el Señor, a que podamos hacer cada uno de nosotros un autoexamen, mirar cómo estamos viviendo y si hay que cambiar cosas para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado, que hagamos esos cambios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que os bendiga de una manera especial. Ánimo y adelante. Bendiciones, hermanos.